Estamos de regreso en El Observador conversando con la doctora Isabel Studer, directora del Instituto Global para la Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey, y estamos hablando de energías renovables. Doctora, hubo una parte de la conversación que sería interesante terminar. En las energías convencionales basadas en hidrocarburos, se pretende que si no, el Estado no tiene el control, entonces se vulnera la seguridad energética y la viabilidad energética. ¿Cuál es el debate o cómo debiéramos concebir este debate en términos de las energías renovables, habida cuenta que, por ejemplo, hoy puede apagarse desde la central en cualquier país, los generadores en otro país, por ejemplo, en un campo de energía eólica en México? Sí, bueno, ciertamente la reforma, sobre todo al sector eléctrico, contempla la creación de una nueva entidad que es el SENACE, que termina siendo el que controla o el operador del sistema eléctrico. Por supuesto que hay un interés público para que pues, se mantenga el acceso a la electricidad y sabemos todos pues, la importancia estratégica que este recurso tiene. De ahí que, bueno, sí preocupa el hecho de que la reforma energética y sobre todo en el sector eléctrico, pues esté orientada a fomentar sobre todo la apertura del mercado mayorista de los generadores de electricidad, lo cual es un paso intermedio, digamos, a una liberalización más amplia en donde ya los generadores que tienen inversión privada pudieran suministrar electricidad a cualquier persona. Creo que aquí lo que tú mencionas es un tema fundamental, muy importante, y que las energías renovables pueden contribuir a resolver. ¿Y qué es esto? Pues es la democratización del sector eléctrico mexicano. Creo que es muy importante esta diversificación de las energías renovables y en particular que se den incentivos a la energía distribuida, porque entonces tú y yo vamos a poder ser generadores de electricidad y esto va a permitir que haya más competencia en el mercado. Es así como está sucediendo hoy por hoy en California, por ejemplo, en donde se está desarrollando rapidísimo la energía distribuida y no nada más solar, pero es la que ha predominado. Casualmente tenemos una historia de Yasmín Quirós del potencial de conflicto que puede tener el desarrollo de energías renovables sin una política de democratización, como estaba diciendo casualmente usted, doctora. Vamos a ver esta pieza. Juchitán, Oaxaca, todo en calma. Los molinos de viento son ya un paisaje costumbrista. No hay hidalgo caballero dispuesto al combate. Juchitán tiene el viento, ellos los aerogeneradores, los zapotecos la tierra. El capital no tiene nacionalidad. Así como hay empresarios mexicanos en España, en Brasil, acá hay empresarios españoles o portugueses. Todas las piezas deben coincidir para armar el rompecabezas. A veces parece que así es. Me pagan, son dos tipos de pagos, ¿no? Un pago es por la afectación permanente donde estamos parados, que casi 2 hectáreas, y aparte la superficie aportada. Estamos hablando de 40 hectáreas. Toda la que usted ve me la están pagando. La renta incluye un pago por aerogenerador, otro por la base que ocupa el mismo, los caminos y el derecho de viento. Los propietarios pueden continuar con actividades agropecuarias en las hectáreas libres. Sin embargo, no todos los propietarios están de acuerdo en recibir a una multinacional, por ventajoso que parezca. A unos 30 kilómetros de Juchitán, la comunidad de Álvaro Obregón se negó a ser la arrendataria de Mareña Renovables en la Barra Santa Teresa. La tierra no les pertenece, pero la guerra es la guerra y los zapotecos vencieron a los icocs antes de la llegada de los españoles. Ese triunfo aún es válido para ellos. Sabemos que el terreno es propiedad de San Dionisio, pero tenemos el derecho de usufructo desde hace milenios en este lugar. Subsistimos en este lugar lagunar junto con los otros pueblos indígenas que son los icocs, los pueblos de San Mateo y los de San Dionisio.
Entonces siempre hemos hecho nuestra actividad de pesca aquí en este lugar. En el intento de imponer el proyecto, los lugareños fueron amedrentados por un numeroso grupo de policías estatales que detuvieron a 9 de los suyos. De inmediato, la comunidad cercó a personal de la empresa. Esto sucedió en 2012. En ese momento hicimos una llamada a ese señor. Estamos pidiendo a tú, García, que nos entregue a esos compañeros dentro de 1 hora. Estamos esperando. Si tú no los entregas a esos compañeros, no sabemos qué es lo que va a pasar a esa gente que está en la isla. Y otros desean que los capitalistas paguen con creces su presencia. Le estamos pidiendo paralelamente una unidad deportiva, un hospital, le estamos pidiendo la limpia, por conveniencia de ellos, la limpia de los arroyos, del río y del estero. Don Juan es de los pocos que rescindió su contrato con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos, filial de la española Renovalia. Se negaron a darle una participación al pueblo. Es fácil reconocer que el negocio ha crecido. Juchitán tiene ahora 16 parques eólicos. El precio por hectárea subió de 30,000 a 300,000 pesos y se espera más capital. Unos a favor, otros no. Pero, ¿quién contra esos capitales cuando deciden que el mundo es un negocio que les pertenece? Doctora Studer, ¿qué mensaje le daría específicamente a quienes toman las decisiones, a los tomadores de decisiones, que tiene que ver con 3 o 4 pautas que nos sitúen en un escenario de democratización de la política energética, enfáticamente en el tema de la sostenibilidad o la sustentabilidad? Bueno, efectivamente yo creo que el tema de la sostenibilidad pues debe considerar no nada más los intereses, digamos, del medio ambiente en términos de que las energías renovables pues en general no contaminan como los hidrocarburos, sino también el bienestar social. La sostenibilidad tiene esos 3 ejes, digamos, el económico, el social y el ambiental. Lo que vemos en algunos proyectos, efectivamente, como el que se mostró de Mareñas en Oaxaca, pues es que se requiere de hacer un análisis previo, no nada más del impacto ambiental de estos proyectos, sino del impacto social. Por supuesto que estos proyectos pueden tener un impacto social magnífico en términos de cómo poder integrar comunidades rurales que están normalmente marginadas, que no tienen posibilidad de acceso, digamos, a nuevos proyectos de crecimiento económico, pues porque no llega la infraestructura, porque efectivamente no son, digamos, lugares en donde haya un potencial de crecimiento per se. Entonces, creo que sí, en la ley, sobre todo en la industria eléctrica, hay una consideración de que se tiene que hacer un análisis previo de este tipo de este y otros proyectos, porque no habrá que olvidar que en muchos de los proyectos eléctricos, por ejemplo, las grandes hidroeléctricas, pues tienen problemas similares. Lo mismo con las termoeléctricas y otros grandes proyectos energéticos. Entonces, no quisiera que cayéramos como en demonizar un poco las energías renovables o estos proyectos, porque yo creo que todo proyecto energético requiere tener este análisis previo y creo que sí está contemplado en la ley. Me parece que lo que falta, y que ahí sería muy importante, es que se haga una ley más comprensiva como la que se tendría que existir de transición energética y de energías renovables, en donde sea todavía más explícito que los inversionistas nacionales o extranjeros deben cumplir una serie de requisitos en términos del desarrollo de estos proyectos enormes en algunos sitios, pues Oaxaca es el más tradicional, pero cada vez más vamos a ver que plantas solares de amplia magnitud pues pueden tener los mismos efectos. Bien. Había un estudio que ustedes hicieron rápidamente, vamos a invitar al público a consultar ese estudio. Muchísimas gracias. Sí, tenemos un foro de energías renovables para la competitividad en México y tenemos un estudio que pueden consultar en nuestra página de internet, que es www.igs.org.mx,
Y ese estudio, pues, justo lo que hace es un análisis general de cuál es el estado de las energías renovables en México y tenemos recomendaciones muy puntuales, incluyendo estos temas que acabamos de tratar, de cómo podríamos aprovechar mejor estas energías renovables. Está muy orientado, por supuesto, a políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, doctora Isabel Studer, por estar con nosotros. Los esperamos el próximo jueves en El Observador. Gracias por su compañía. Todos estos experimentos son solo ejemplos, pero son un testimonio del despertar de las conciencias. Trazan el camino de una nueva aventura humana basada en la moderación, la inteligencia y el reparto.